Sean bienvenidos el día de hoy a este lugar. Amén. Qué bueno verles. Qué bueno ver familias que están juntas y unidas en este lugar. Y los que faltan de esa familia ya están allí. Lo que pasa es que usted todavía no los ven, pero están allí. Amén. Ya su lugar está agendado. Los asientos ya están escogidos. Solamente falta ver que Dios lo haga visible. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca del proceder de la sabiduría de Dios. Sabiduría es algo que todos quieren, ¿no? Sabiduría es algo que todos quieren administrar. La riqueza del conocimiento de Dios son cosas que todos anhelamos tener. Esta mañana hablábamos acerca de las mentalidades, ¿te acuerdas? ¿Cuánto Dios nos bendijo esta mañana? ¿Cuánto aprendimos? ¿Cuánto fuimos edificados? Yo quiero que usted aprenda un principio que es vital en esto, ¿no? Las riquezas del conocimiento de Dios no son como el número del zapato de un hombre, ¿no? Porque tu número está conformado a una medida. Y tú por más que te haga un estiramiento no vas a dejar de medir. Si tú mides 40, van a pasar 50 años y vas a seguir midiendo 40. A lo mejor otras tallas pueden cambiar, pero no la de tus zapatos. Es que tengo oídos para oír que oiga. Al menos la talla del zapato no te va a cambiar. Pero el conocimiento de Dios es ilimitado, es inescrutable. El conocimiento de Dios no tiene una medida sobre lo cual tú evalúas. El conocimiento de Dios es ilimitado. Y mientras más conocimiento tú tengas, más atractivo eres, más deseable eres. Porque lo que la gente necesita es conocimiento para tomar decisiones. Quien posee el conocimiento, quien posee la sabiduría, contiene las llaves para que otros puedan decidir bien. Por eso, amado, una persona que no tiene sabiduría y conocimiento lo puede tener todo, pero si no tiene sabiduría para decidir, no tiene nada. Así de potente es el conocimiento, así de potente es la sabiduría, ¿no? Yo quisiera tomar solamente como referencia un texto, Romanos capítulo 11, verso 73. Solamente lo quiero tomar como referencia para hablar acerca de las riquezas de Dios, ¿no? Y el apóstol Pablo habla aquí y él dice, oh profundidad, y esa palabra, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, es una voz de asombro. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando el apóstol Pablo está haciendo este alcance, Pablo está resumiendo todo este capítulo. Me gustaría que usted lo leyera para que comprenda mejor lo que quiero darle a conocer con respecto a la sabiduría, ¿no? Pablo está resumiendo este capítulo con la expresión de estoy asombrado. Cuando él dice, oh profundidad de las riquezas, él está diciendo, estoy asombrado de cómo actúas, oh Dios. Mi mente es limitada para contabilizar tu consejo y tu sabiduría. Estoy sobrepasado. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, no sé cómo medir el nivel de conocimiento y de sabiduría y cómo tú actúas. Me quedo limitado, no puedo entenderlo. Y aquí la teología, el apóstol le hace una poesía ante el deslumbrante despliegue de conocimiento y de saber de Dios para dar solución a las encrucijadas terrenales. Porque la sabiduría de Dios es para darte a ti salida donde tú no hayas salida. La sabiduría de Dios es para hacerte caminos donde tú no los ves. La sabiduría y el consejo de Dios es mostrarte una directriz donde no sabes qué decidir. Y
la sabiduría de Dios tiene todo aquello que a ti te falta. Por eso, amado, una persona con sabiduría vale más la sabiduría que las muchas riquezas. Porque las riquezas te las pueden usurpar, pero la riqueza de conocimiento es algo que se va multiplicando y que va dando réditos tremendamente grandes. Entonces, un hombre con sabiduría, un hombre con entendimiento, va a ser un hombre amado, anhelado. Tú vas a querer tenerlo sentado en tu mesa, que te comparta todas las cosas. Porque un hombre con sabiduría, y sobre todo si este hombre tiene años, tú puedes tener una hora, en una hora, 2 horas, tú puedes tener la vida, lo que a él le tocó vivir en 30 años, tú tan solamente lo puedes adquirir en una hora. Que él te comparta por dónde se vino, por dónde se fue, qué es lo que hizo, qué no hizo, cómo lo hizo. Y tú dices, 30 años resumido en una hora. ¿Quién valora eso? Es tremendo, ¿eh? Pero cuando tú te sientas con alguien, necesito hacer algo. Tú lo tienes que hacer así. ¿Cómo no me di cuenta? Claro, porque la sabiduría no está en todo. La sabiduría no es de todo. Y hay un lugar donde la sabiduría se aloja. Y los que están allí son sabios. Dice que toda sabiduría y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Del Padre de las luces. Porque la sabiduría del cielo es benigna, dice Santiago. La sabiduría del cielo es apacible. Pero la terrenal, ¿cómo es la terrenal? Perversa, maliciosa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos creciendo? ¿Cómo vamos procediendo? Una de las cosas que tú siempre tienes que analizar, que cada vez que tú vas a hacer algo, analiza de dónde viene ese proceder, a qué caracteriza ese proceder. Por eso el proceder de la sabiduría tiene una característica. La sabiduría de Dios siempre beneficia, nunca se beneficia a sí mismo. La sabiduría de Dios es siempre para enriquecer, nunca para enriquecerse. Cuando tú ves ese tipo de sabiduría, tú sabes cuál es la procedencia. Tiene la procedencia de Dios. Por eso, amado, cuando una persona descubre quién tú eres, y tú eres una persona cargada de riqueza, se te acabó el tiempo libre. Se te acabaron los momentos de ocio. ¿Por qué? Porque toda la gente va a querer estar contigo. La gente va a querer recibir de ti. Entonces, aquí Pablo está resumiendo este capítulo. Entonces, un análisis sencillo, porque yo quiero que el día de esta mañana yo he estado trabajando en que tú te hagas muchas preguntas. ¿Cuánta sabiduría tú tienes? ¿Cuánto entendimiento en tu carne? Esta mañana hablábamos acerca de, ¿tienes una mentalidad fructífera o pobre? ¿Estás enriquecido en tu mentalidad, en tu corazón? ¿O eres una persona miserable? Y miserable no en el contexto que nosotros decimos miserable, sino que miserable es que hay miseria en ti. Que pobreza, que no sabes qué hacer. Mire, cuando una persona no sabe qué hacer, es una persona miserable, que no tiene recursos. No sabe cómo conducirse. Pero es una persona sabia, tiene riqueza porque sabe lo que debe decir. Entonces, en la vida hay personas que son como los termómetros. Lo único que sirven es para medir cuánta temperatura se les sube, ¿no? Pasan de 0 a... Pero hay otras personas que son como los termostatos, que cuando hay presión saben manejar los ambientes. Por eso usted tiene que ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro solamente marca. ¿Se ha dado cuenta de esas personas que pasan de 0 grados a 100 grados y estallan? Esas personas necesitan ser transformadas en un termostato. Saber manejar las presiones. Debemos ser personas que regulan las temperaturas en las cuales se desarrollan. Estables, balanceados ante la presión, prudentes y sensatos ante los desafíos.
sabiendo y entendiendo que la sabiduría de Dios genera los caminos que debemos transitar. ¿Qué hacemos ante un evento que nos sorprende? Yo no sé si el otro día alguien vio en la televisión una noticia que se dio mucho a conocer de una persona que un microbusero le voló un espejo a una tolva. Así que no la vio. Y resulta que la tolva la alcanzó, en una parte del camino alcanzó la tolva a la micro y le echó toda la rampa encima, hermano, le voló casi la mitad de la micro. Una persona que no supo manejar. Una persona que fue termómetro y no termostato. En la vida, hermano, nosotros vamos a ser sometidos a muchas presiones y solamente la sabiduría de Dios te va a hacer mantenerte estable. Entonces, hay personas que actúan así. Dios, a lo largo de toda la Biblia, hermano, nos sorprende en cómo aborda cada problemática con su pueblo. Pareciera ser que a Dios le encanta meternos a presión a nosotros. ¿No se ha dado cuenta de eso? Cuando dice, Señor, a ti te encanta verme, a ti te encanta que yo me luzca. Porque Dios te mira desde el cielo y Dios te responde y te dice, es que el único que puede evidenciar quién soy yo, eres tú. Entonces yo te tengo que someter a presiones. Para que el mundo me pueda ver, tú tienes que estar sometido a presión. Porque la presión en ti generará que muestres a alguien que está muy escondido dentro de ti. Y ese soy yo. Ante la presión yo quiero verme en ti. Ante la presión yo quiero ser evidente a un mundo. Y que el mundo pueda entender que yo estoy concentrado dentro de ti. Por eso, amado, Dios a lo largo de toda la Biblia, Dios a lo largo de toda la Biblia, a su pueblo lo sometió a diferentes presiones. Lea usted el Pentateuco, ahí usted ve cómo Israel, de lugar en lugar, siempre eran sometidos a diferentes, y en todas fracasaban. Mire, no hay una sola en la cual ellos lo hicieron bien. No hay una sola. No hay una sola que lo hayan hecho bien. Era un pueblo muy duro. Era un pueblo complejo. Y Dios a lo largo de toda la Biblia, al menos de los primeros libros, nos ve eso. Dios lo único que pedía, Dios lo único que le pedía a su pueblo era, confíen, crean, esperen, perseveren. Esa es la palabra de Dios. Créanme. Créanme. Entonces, cuando tú dices, Señor, sí te creo, ok, me voy a cerciorar de lo que crees. Entonces, yo me sumergía en ciertas situaciones. Entonces, Dios ponía la mano aquí y decía, veo que te faltan algunas cositas. Te faltan algunos adornos míos. Entonces, cuando de pronto cuando Dios quiere mostrar una riqueza, cuando Dios quiere mostrar una riqueza de Él, tiene que utilizarnos a nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos habla, el apóstol Pablo nos habla de las riquezas en Cristo Jesús. Cuando Él nos habla de las riquezas de su benignidad, entonces Dios dice, pues yo quiero que el mundo me conozca como un Dios benigno. Dice, ¿quién quiere? Entonces, ¿quién quiere evidenciarme en un mundo que necesita benignidad? Entonces, están hablando de ti, parece. Entonces Dios necesita verse en un mundo hostil, que no tiene contemplación, que es implacable entre uno y otro. Yo necesito gente benigna. Por eso Dios habla de las abundantes riquezas de su benignidad. Pero hay un escenario que necesita evidenciar esa benignidad. Entonces, ¿cuál es el proceder de la sabiduría? Porque la sabiduría de Dios tiene todos estos contenidos, riquezas. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, verso 9, ya Dios venía comunicándonos. Mire, Pablo nos habla en Romano de esto mismo, con la diferencia que lo que decía en Deuteronomio, ya Pablo lo conoció en el nuevo pacto, cómo lo llevó a él a la riqueza. Mire, si hay alguien que conoce de la riqueza de la benignidad de Dios, es Pablo. Pablo, cuando habla de la riqueza de la benignidad, ¿Usted cree que Pablo no hace el ejercicio? Señor, ¿cómo tú fuiste tan benigno conmigo? Yo seguía a tu gente, yo la perseguí, yo la maté. Yo consentí en la muerte de tus hijos. ¿Cómo tú me puedes amar así si yo fui perverso?
es más, en 1 Timoteo él dice, yo cuando Dios me llamó cuando me halló fiel. Pero yo lo que hacía era seguir a la iglesia. ¿Por qué tú me hallaste fiel? Entonces Dios le dice, tú estabas bien ubicado, pero mal desarrollado, porque él no tenía el conocimiento de las riquezas, él tenía el conocimiento de lo escritural, no de lo espiritual. Cuando él entendió lo espiritual, Dios mío, entonces él entendió, digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Por eso cuando uno tiene sabiduría, entiende. Cuando la sabiduría le llega al corazón, uno entiende que muchas cosas las hizo mal. No porque no las entendía, sino que porque no entendía el principio que estaba dentro de aquello. Porque uno entendía que la benignidad era un merecimiento, no un otorgamiento. Tú no necesitas decirle a una persona, tú no te mereces mi benignidad. Tú no le puedes decir eso. Porque tú inmediatamente quedas demarcado. Una persona no merece tu benignidad, necesita tu benignidad. De la misma forma que tú la necesitaste. Entonces, la gestión de tu sabiduría, eso está en tus manos. Dios te dice, mira, esto es lo que yo te concedo, ve cómo lo administras. Porque yo te voy a pedir cuentas de esto, de cómo tú administras esto. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, verso 9, mire lo que Dios le decía. Nosotros ya hemos analizado estos textos, pero ahora quiero tocarlo desde otro punto de vista. Dios le decía, guardadlos pues y ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos, de los estatutos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted que cuando él dice a los ojos de los pueblos, cuando tu proceder, cuando tu gestión espiritual está pegada a los protocolos de Dios, la gente lo ve, la gente lo observa, la gente se admira con eso? Porque no todos andan en esto. Cuando tú pones parámetros de esta naturaleza, cuando tú le dices a una persona, mira, cuando una persona te quiere llevar a ti en dirección opuesta a Dios, tú puedes hacer dos cosas. Tener temor de perder tu trabajo, decirle, mire, ¿sabe qué, jefe? Yo no puedo hacer esto. Y esa persona te puede decir, pero tú vas a perder tu trabajo, lo tienes que hacer así. No puedo. Para mí negociar mis principios es la vida. La vida no es mi trabajo. La vida es vivir bajo estos principios. Y mire cómo lo establece Deuteronomio. Lo dice, ponedlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido, grande nación es esta. Por tanto, guárdate. Aquí voy a hablar de dos palabras que son claves, ¿no? Guárdate, esa palabra, y guarda tu alma. Guárdate y alma la vamos a analizar aquí en un espacio pequeño de tiempo. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dos palabras claves aquí, de las cuales me detuve. Porque las etimologías son claves. Guardar, se usa la palabra shamá, SH, tal como suena, shamá. Y significa cercar. Cuando él está diciendo guarda, ¿cierto? Guardadlos. Cuando él dice guárdate, o guarda, o guardadlos, cualquiera de esas tres palabras, él está diciendo cerca alrededor. Significa cercar, proteger, cuidar, advertir, atesorar, ser un centinela, conservar, considerar. Mire las palabras que son claves en esto. Cuidar, cumplir, custodiar. Nosotros somos custodios de la sabiduría de Dios. Cuando Dios a ti te entrega algo, te dice, custodia, cuídame esta sabiduría, porque de ti depende que el mundo la ame. Cuando dice, tú eres custodio de Dios. Cuando alguien ama a Dios, lo amará por ti o lo aborrecerá por ti. Tú eres custodio de Dios. Significa ejercer
encargar, espiar, ¿no? Cuando Él dice, guarda, espía, o sea, transfórmate en una persona que analiza cada cosa que hace. Significa guardián. Y también, en último análisis, significa meditar. Mirar, observar, preservar, velar. Y por último, vigilar. Entonces tú puedes decir, pastor, pero qué tremenda etimología. Claro, porque Dios en una palabra condensa toda la responsabilidad que nosotros cargamos de la sabiduría de Dios. Entonces, nada de lo que Dios pone en ti con respecto a la sabiduría es al azar. Esto tiene que tener una delicadeza. El otro día yo le compartí a las damas y observaba un hombre que se me olvidó, un hombre millonario, y alguien se acercaba y le preguntaba cómo había llegado ahí. Entonces él le dijo, yo no te voy a decir cómo llegué, yo te voy a decir lo que hice para estar ahí, que es diferente. Porque todos quieren el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo es más rápido, pero el hacer es más difícil. Entonces tú nos preguntas, ¿qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? La palabra alma, entonces, el segundo término, vaya ahí. Entonces cuando Dios dice, si tú quieres sabiduría, inteligencia, y que los pueblos te alaben, tú tienes que tener en cuenta esto. Dice, guarda tu alma. Cuando habla de la palabra alma, mire lo que está diciendo. Porque aquí no apela tan solamente a tu ser interior, aquí está hablando de otra cosa. Mire, cuando Él dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Alma aquí significa, en primer análisis significa criatura que respira, ¿no? Está hablando de ti. Pero se usa desde el punto de vista de guarda tu alma, está queriendo decir guarda el anhelo tuyo, guarda lo que anhelas, ten cuidado con lo que anhelas, guarda tu antojo, guarda tu apetito. Cuando está hablando acerca de guarda tu alma, es guarda lo que tu alma quiere, no lo que tu alma es en sí mismo, sino lo que ella quiere. Y ahí está la clave. Porque uno puede tener cuidado con el alma, pero no puede tener cuidado a lo mejor con lo que ella quiere. ¿Te has dado cuenta cuando uno usa las palabras, yo anhelo esto? Inmediatamente fíltralo por el propósito de Dios. Escanéalo ahí. Cuando tú quieras algo, ponlo inmediatamente al escáner de la palabra. Y si eso es aprobado, entonces está ratificado por Dios. Puedes seguir. Entonces de pronto, cada uno de nosotros de pronto podemos tener esta exigencia máxima. ¿Y por qué yo le digo que tenemos que tener esta exigencia máxima? Porque Dios no va a correr riesgos en poner en tus manos y en mis manos lo que puede enriquecer a otro, lo que puede empobrecer a otro. Mira hacia dónde te llevo. Entonces, cada uno de nosotros fue escogido, entonces, de acuerdo a esto, para llevar y cargar una responsabilidad y para cargar poder. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás yo le hablé acerca de la responsabilidad y el poder? Se lo voy a volver a comentar hoy día para los que no lo escucharon. Si tenemos responsabilidad, uno de ellos, y carecemos del otro, si tenemos poder y no tenemos responsabilidad, eso es peligroso. ¿Amén? ¿Se acuerdan que les comenté acerca de esto? Se lo voy a volver a repetir. Cada uno de nosotros fue escogido para cargar una responsabilidad y cargar poder. Si tenemos uno de ellos y carecemos del otro, no podemos cumplir nuestra tarea. Si tenemos los dos, cada uno de ellos depende del otro. El poder sin responsabilidad puede desatar ambientes destructivos. Y la responsabilidad sin poder genera cargos y asignaciones limitadas e improductivas. Si tú le das responsabilidad a alguien, tienes que darle poder también. ¿Se acuerdan que Jesucristo a nosotros nos dio responsabilidad y evangelizar? Pero cuando le da la responsabilidad, le dice, esperen hasta que sean investidos de poder. Responsabilidad y poder, las dos cosas de la mano. Entonces,
El poder sin responsabilidad puede desatar ambientes destructivos, caóticos. Y la responsabilidad sin poder genera cargos y asignaciones limitadas e improductivas. Tú no le puedes dar responsabilidad a alguien y no darle poder. No le puedes dar poder a alguien si no lo haces responsable de él. Entonces una cosa va de la mano de la otra. Entonces, hay personas, y de acuerdo a esto, que gestionan muy mal la sabiduría de Dios. La sabiduría es poder. La sabiduría es poder para guiar o para destruir, para edificar o para arruinar. Así es la sabiduría. Y la vamos a ver. Hay personas, entonces, que de acuerdo a esto, hay personas que se les da poder y evidencian una serie de anomalías en su conducta. ¿Le parece familiar eso? Amén. Hay personas que se les da poder y evidencian una serie de anomalías en su conducta. No es que, y escuchen bien esto, no es que el poder cambia, solo manifiesta aquello que no tenía cómo expresar. El poder es el catalizador que potencia, que evidencia o manifiesta algo sin ser el poder parte de ello. Porque el poder es poder. El poder es algo que se administra, que se maneja. El poder no tiene identidad. Le damos la identidad. Tú le das la identidad al poder. Por eso a la sabiduría tú le das identidad. Y si tú eres una persona creada según Dios, ¿cuál es la identidad que tendrá esa sabiduría? La imagen de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios nos dio sabiduría? ¿Por qué nos llamó a ser hijos? Porque la única manera en que la sabiduría puede ser bien ejemplificada es a través de los hijos. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace una semana atrás que un hijo realza la reputación de un padre? ¿Tú quieres ver la reputación de un padre en alto? Enséñale a sus hijos. Tú verás cómo el mundo ama a esos padres, porque lo amarán por sus hijos. Si tú quieres que el mundo aborrezca a esos padres, pervierte a ese niño y esos padres serán cuestionados. La reputación de un padre está en manos de los hijos. ¿En manos de quién estaba la reputación del padre nuestro? Del hijo. Poderoso eso, ¿no? Tan silencioso esta mañana. Es que esto nos está trayendo una responsabilidad tremenda. No se desconcentre. Cada uno de nosotros fue escogido para cargar una responsabilidad. Entonces, la sabiduría es poder. Y cada uno de nosotros debe considerar cómo usará este poder. Tenemos el ejemplo de Satanás. Estaba tratando de nombrarlo de otra forma, pero nombrémoslo así nomás. El traidor, el usurpador, el insurrecto, llámenle como usted quiera. Aquel que no le bastó la gloria que se le dio. La sabiduría es poder. Y tenemos el ejemplo de Satanás, ¿no? Y mira aquí el distintivo. Ezequiel capítulo 28, 17 dice: se enalteció tu corazón, está hablando de Satanás, ¿no? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Pero la hermosura que él cargaba, ¿de quién era? Era de Dios. Amado, la hermosura de Dios en ti es para que tú lo honres a Él. Cuidado con sacar los ojos de Dios. Toda hermosura, toda belleza, todo desplante, toda genialidad que haya en ti tiene que ser derivada a Él. Nunca te apropies de algo para lo cual eres solamente un instrumento. Amén. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Amado, ¿te has dado cuenta tú que cuando hay personas que han triunfado en la vida, cuando se arrogan? Y así como los viste subir, los viste bajar. Y así como subieron, ¡fum!, bajaron. Así como Satanás en otro texto dice: subiré. Eso lo dice en Isaías capítulo 14. Él dice: subiré. Y usted ya sabe que en el cielo existe una ley. El que se sube, lo baja. Y el que se baja, lo sube. Eso quiere decir que el que se humilla,
Dios lo exalta. Y el que se pone soberbio, Dios lo abate. Amén. Eso es una ley que está en el cielo y que también opera en la tierra. Entonces, esto es importante que usted lo maneje. ¿Por qué? Porque usted, estando aquí, usted está destinado a encontrarse con grandes emprendimientos en Dios. Usted lo desconoce todavía. Yo hace un momento atrás lo decía. Usted está destinado a grandes emprendimientos. Usted debe prepararse. Usted no se distraiga con lo temporal, no se distraiga con las preocupaciones, no se distraiga con aquellas cosas que están siendo perfeccionadas. Todo lo que sucede alrededor de usted opera y es causal de donde Dios a usted lo quiere ubicar. Amén. No se distraiga con aquellas cosas que lo hunden, que de pronto lo hacen ver y dónde está la respuesta y dónde está todo lo que Dios promete. No, sí, está intacto. Lo que Dios está haciendo con usted es tratando, lo está cultivando, lo está moldeando, lo está trabajando. Así que no se preocupe, por favor. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que yo les dije que leyeran el libro de Esther? Espero que lo hayan leído. No voy a preguntar, levanten la mano porque lo más probable es que me encuentre como una sorpresa. Espero que hayan leído el libro de Esther. Dos historias donde se destacan diferentes cualidades y virtudes en el libro de Esther. Miren, no hay un lugar donde pueden haber otro ejemplo también, pero el libro de Esther es el lugar donde se le da poder a dos personas y dos personas tienen diferentes manifestaciones del poder. Porque el poder en sí mismo, tú le das la identidad a ese poder. El poder no tiene identidad, tú se la das. Yo le doy la identidad al poder que Dios te da. Entonces, en el capítulo 3 del libro de Esther, usted léalo en casa, no lo vamos a leer porque es extenso, pero en el capítulo 3 de Esther, ahí se ve el ascenso de Amán el agageo. Ahí se ve el ascenso, ahí se ven las promociones, ahí se ve como el rey Asuero dice, y el rey Asuero engrandeció a Amán. Mira la palabra que usa. Engrandeció, por sobre todos los príncipes lo engrandeció. O sea, le dio poder. Pero con ese mismo poder le dio responsabilidad. Él tenía que manejar las dos cosas. La responsabilidad de estar por sobre todo y el poder porque él era el segundo en el reino. Amán era el segundo en el reino. Así que imagínense lo que puede hacer una persona. Entonces usted compare a Amán, ¿cierto? Un hombre lleno de poder y lleno de responsabilidad. ¿No? Como aquella frase de algunas personas que dicen, el día que yo esté en ese lugar ustedes van a ver cómo las cosas andan. Las frases son como así como conocidas, ¿no? Cuando yo llegue a la presidencia, ¿no? O cuando yo llegue a tal lugar, cuidado amado, cuidado con esas frases. Esas frases son muy distintivas de un corazón que no está alineado. Entonces, en este capítulo aparece el ascenso de Amán. Pero también se ven sus cambios de conducta, sus pretensiones, sus aspiraciones. Entonces el Señor me hablaba y me decía, Manuel, lo que el anonimato escondió, lo evidenció el poder. Me decía, Padre, claro, porque mientras tú estás en el anonimato, nadie te conoce, nadie sabe de ti. Nadie sabe de ti ni de quién tú eres. Pero cuando Dios quiere dar a conocer a alguien, quiere desnudarlo. Entonces, mira, para desnudar a una persona, tú le puedes dar poder. Tú vas a conocer la desnudez de esa persona. Es tremendo. Entonces, ¿qué hizo Asuero? Yo entiendo que Asuero no tenía revelación. Si lo puso ahí, seguramente tiene que haber tenido virtudes muy destacadas. No lo puso porque sí. ¿Cuál es el tema? El tema que evidenció algo que Asuero no había visto. Pero ya lo había puesto. Dice la Biblia que le puso un anillo. Y cada vez que un rey le ponía un anillo a alguien, eso era irrevocable. Tenía el anillo ahí. Pero en este mismo libro, en el capítulo 10, anótelo ahí, lee el capítulo 10 de Esther, aparece Mardoqueo, la parte final de toda la historia aparece Mardoqueo, y dice la Biblia, y Mardoqueo procuró el bienestar de toda la nación, pero Amán
quería matar a toda la nación. Miren los dos, miren, el mismo poder, pero con diferente expresión. Entonces, dígame usted, miren, el mismo poder que salió del rey Asuero, el mismo dador, los mismos privilegios, la misma honra, pero diferente desenlace en el ejercicio. Entonces, ¿se da cuenta usted que el poder, usted le da la personalidad al poder? El poder no viene con una personalidad, tú le pones la personalidad a ese poder. Tú lo caracterizas. Entonces, el mismo poder que puede honrar a algunos, puede destruir a otros. Es el mismo poder. Lo que quiero decir, que el poder no es culpable, sino el que lo administra. El poder no cambia, solo evidencia lo que estaba escondido. Por esto mismo, poder en uno y en otro puede expresar conductas y cualidades totalmente opuestas. Y es el mismo poder. El poder es el facilitador, la plataforma para que se expresen todas las cualidades y virtudes depositadas como semillas en nuestro interior. Todos nosotros tenemos cosas que están escondidas y Dios de alguna manera las tiene que evidenciar. Entonces, ¿cómo Dios evidencia tu vida? ¿Cómo Dios nos da a conocer a un mundo que necesita ver el poder de Dios? Por eso, cuando Dios tiene a sus hijos y los llena de sabiduría, siempre hace este análisis. Cuando Dios a ti te otorgue lugares de privilegio, lugares destacados donde muchos tienen que suplicar tu favor, ten cuidado cómo vas a actuar. Porque si estás allí, es porque Él te llevó ahí, para que muestres las abundantes riquezas de su gracia, su benignidad, su bondad, su favor. ¿Cuánto y cómo llegar a ser efectivo? Entonces, una pregunta que quiero hacerle hoy. ¿Cómo y cuándo? ¿O cuándo y cómo puedo llegar a ser efectivo y productivo con este poder? ¿Cómo? ¿Cómo llego a ser efectivo? Si el poder está ahí, la responsabilidad también, ¿cierto? Bueno, cuando dependo de Dios, cuando la obediencia a su palabra, la aplicación de sus consejos y la implementación de su sabiduría está en mi disciplina diaria. Esto es algo diario. Eso tiene que estar diariamente. Uno tras otro, ¿no? Tal como lo escribí. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo llegar a ser? Cuando dependo de Dios. Cuando la obediencia a su palabra, la aplicación de sus consejos, la implementación, implementalo en ti, está en mi diario ejercicio de vida. O sea, no es que yo salgo de aquí y me olvido de lo que es. No. Yo salgo de aquí y salgo con una demanda de Dios. Yo salgo de aquí, a ver, los que están en el auto, ¿no? De tonto ahí, que quedó pegado atrás ahí, o le pegó. Amado, si hay alguien que sabe eso, soy yo. ¿Sabe lo que alguien? Mire, yo una vez acá me chocó una persona, me chocó un bombero. Y el bombero venía él. Se echó como 5 chicles a la boca. Usted sabe que cuando están pasados de coco, usted se puede echar una caja de chicles si quiere. Y sabe que yo lo iba a denunciar. Y después dije, ¿qué saco con denunciarlo? Al final, él ya sabe que no venía en buenas condiciones. Gracias a Dios no le pasó nada a ninguno de nosotros. Lo que quiero decir con esto es que después yo pensé y dije, pude haber hecho esto. Y Dios me dijo, no, porque uno puede hacer muchas cosas externas. ¿Cómo tú actúas en medio de una situación crítica y difícil? ¿Cómo tú operas? Josué, por poner un ejemplo, Josué era un hombre con un espíritu superior. Su postura ante los eventos desafiantes de Dios. Siempre encontraron en él un corazón dispuesto y disponible a la guianza de Dios. Pregunta, ¿cómo me estoy desenvolviendo ante los desafíos divinos en mi vida? ¿Con qué se está encontrando Dios en mi administración? ¿Qué es lo que Él está viendo como resultado?
que Él está observando en tu ejercicio diario. ¿Qué está observando Él? Porque esto es determinante en ti. Josué sabía que la tarea no iba a ser fácil. Cuando usted lee el capítulo 3, cuando usted lee primeramente, perdón, el capítulo Josué, cuando usted lee Josué capítulo 2, el capítulo 1, perdón, cuando Moisés le da toda la bendición, le da toda la instrucción: esfuérzate, sé valiente, confía, lee, instrúyete, no se aparte este libro. O sea, la palabra clave ahí es: nunca se aparte tu corazón de este libro. Entonces, para que tú y yo seamos exitosos en esto, nunca se tiene que apartar este libro de nosotros. Este libro tiene que ser tu guianza, es tu carta náutica, ¿no? Este es el patrón de comportamiento por donde tú debes andar. Tú lo cierras y no sabes dónde ir. El problema está cuando esta Biblia se cierra. Por eso la Biblia siempre tiene que estar abierta. Ojo, no la van a abrir en el Salmo 91 y no la van a abrir en otro lugar. Porque hay algunos que la tienen la hoja hasta amarilla del Salmo 91. Nadie la ha leído, el polvo fue el único que la leyó. Debe ser bien, ¿eh? Parece que el Señor tocó algunos corazones. Entonces, Josué sabía, amado, mire, ¿cómo me estoy desenvolviendo? Josué sabía lidiar con ambientes tóxicos de incredulidad. No era un hombre influenciable ni débil de carácter. Sabía defender sus principios y fidelidad espiritual. ¿Se acuerdan cuando él fue enviado por Moisés con los 12? Él resistió la presión de los 10. Los 10 dijeron: no, aquí nos van a matar. No, ese lugar es nuestro. Los vamos a comer como panes. Están aquí. Hombres con un espíritu superior. Hombres que, ese tipo de hombres con los cuales tú te tienes que rodear. Ese tipo de mujeres que, bueno, vamos a orar, vamos a ver, que si el Señor quiere. No. O sea, cuando Dios a ti te ha dado una encomienda, tú tienes que ir hacia adelante. Y Josué era ese tipo de persona que sabía administrar bien la sabiduría. Que sabía tomar decisiones en momentos críticos, en momentos donde la toxicidad del ambiente era álgida. Él no se dejaba envolver por ello. Tenía una estabilidad que trascendía. Lea usted Josué capítulo 6 también, ¿no? Ahí destaca el capítulo 6, cuando ellos tienen que cruzar el Mar Rojo, el Jordán, cuando tienen que cruzar el Jordán para ir a conquistar Jericó. Capítulo 6, ahí ellos se están preparando. Lea el capítulo 5 y 6, vea la postura de Josué. Hombre que consulta y los sacerdotes vayan a conversar con el Señor. ¿Qué dice el Señor? Hay que hacer esto listo, así se hace. Nada de estar ahí evaluando a ver si lo hacemos, a ver cuántos son allá, cuántos son. No, si Dios da una orden aquí hay que darle. Entonces, Josué en el capítulo 6 destaca su determinación, su obediencia, su apego a los protocolos de Dios. Cada palabra de Dios era un mandamiento para su vida. Era un hombre desmarcado de las improvisaciones. El consejo de Moisés había calado profundamente en el carácter y sacerdocio y función profética de Josué. La sabiduría, la implementación de la sabiduría te lleva a gestar ese tipo de personas. O sea, ¿cómo tú influencias con tu carácter a las personas? ¿Por qué tú crees que Josué era así? La Biblia dice que el joven Josué, donde andaba Moisés, ahí estaba él. Eso te entrega a ti algo, eso te enseña algo. Donde estaba él. Recuerde usted que Moisés representa la presencia de Dios. Su voz, la directriz, la guianza. Donde Moisés se movía, ahí estaba Josué. Yo creo que a lo mejor hasta Moisés en algún momento lo miró. Claro. Donde Moisés iba, ahí estaba él. Porque yo entiendo de alguna forma que Josué sabía que tenía un liderazgo muy parecido al de Moisés. Porque es el único que anda detrás de él. No se dice de otro. Entonces, no es que él pretendía algo. Él calificó porque tenía un espíritu superior. Que necesita que nosotros estemos en los lugares. Que de la misma forma que nosotros gestionamos otras cosas con tanta solicitud, cuanto más esto.
que es determinante. Este capítulo nos habla de la riqueza del conocimiento de Dios, para desbaratar a aquellos que se oponían a su pueblo. Y al igual que Josué, en el capítulo 6 estoy hablando, Dios solo necesita de ti y de mí, como hemos hablado de Deuteronomio capítulo 29:4. Dios necesita un corazón que le entienda, oídos que lo escuchen y ojos que le vean. Porque hay mucha gente que no tiene corazón para oír, para ver o para percibir a Dios, donde otros lo perciben. Muchos no escuchan a Dios, escuchan la misma palabra, pero no hacen lo mismo que otros. Y eso es clave en la vida. A Dios, entonces, con respecto a todo esto, a Dios le encanta ejercitar nuestra fe. ¿No le parece a usted eso? Le encanta al Señor. Yo le digo, Señor, a ti te encanta ejercitar la fe en mí. A Dios le encanta ejercitar su fe en nosotros, pero se regocija más cuando nos rendimos sin reserva ante ese petitorio. Si Dios a ti te tiene que escoger, mira, te necesito a ti para dar a conocer mi grandeza. Ay, Señor, pero con milagros, no, con pruebas. Ay, Señor, cógete a otro. Cógete a otro, paso en esta oportunidad. O de pronto puede aparecer otro, no, Señor, yo no estoy para eso, yo estoy para otras cosas. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuál es la disposición nuestra. ¿Tú crees que para Josué era fácil? Moisés tuvo algunas guerras en el desierto, pero las que tenía que tener Josué, esas sí que eran guerras. Porque él tenía que erradicar a las 7 naciones. ¿Sí? 7 naciones tenía que erradicar él. No era fácil la tarea, pero tú nunca ves a Moisés amilanado, triste, acongojado en una oportunidad que Acán, ¿se acuerdan el pecado de Acán? Que Acán hizo algo indebido y obviamente él se frustró. Porque él creía que todos estaban claros con las órdenes. Y eso a uno le pasa como pastor a veces. Uno cree que tú tienes clarita la orden. Y pronto alguien hace algo indebido y dice, pero ¿cómo? Si todos lo sabían. Pues yo entiendo que eso era para tratar el corazón de Josué. Estar siempre percibido, viendo, supervisando, midiendo el corazón de su liderazgo. Porque Acán era un príncipe. No era cualquier persona acá. Acán era una persona importante dentro del pueblo de Dios. Entonces, este capítulo nos habla acerca de aquello. Entonces, en este tiempo presente ahora, donde nosotros estamos viviendo hoy, en este tiempo presente, ante la escalada de eventos espirituales engañosos, tú sabes, amado, cuánta gente se ha levantado de forma engañosa a representar a Dios. En este tiempo, eso es atroz. Entonces, en este tiempo, ante la escalada de eventos espirituales engañosos, Dios necesita hijos que le representen, hijos que lleven sus obras, que manifiesten su grandeza, su carácter, que evidencien su poder, que muestren sus riquezas. Todos quieren manifestar su gloria, pero no todos quieren manifestar su carácter. ¿Qué te gusta manifestar a ti? ¿Su gloria? ¿Su grandeza? ¿Sus milagros? ¿O su carácter? Venid, bondadoso. Pastor, deme el poder. Yo me anoto por allá. O si yo podría decir aquí, ¿quién se anota con la benignidad? ¿Quién se anota con la humildad? Pasa por los amenes. ¿Quién se anota con los milagros? Aquí, pastor, aquí. Porque Dios necesita una representación totalitaria, total, completa, dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos aquí para eso. Usted está aquí para eso. Entonces, solo de Dios pueden venir asignaciones que tienen connotación eterna. Usted sabe, cuando yo le digo connotación eterna, amado, cuando usted marque la vida de una persona, esa persona se va a acordar toda la eternidad de quién fue el instrumento para que llegara a Cristo. Por esto estos llamamientos son de connotación eterna. El día que tú le mostraste la riqueza a alguien, en la eternidad tú vas a ser recordado. El día que tú le traigas a alguien a la riqueza de Dios, el cielo se va a encargar de dejar ese testimonio allí. Pedro, Juan, María, él fue el que te trajo. La Biblia lo dice, Daniel lo dice. Daniel lo dice. Y él lo dice de esta manera, un texto que a mí me fascina, ¿no? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán
como las estrellas a perpetuidad. O sea, el día que tú entregaste el conocimiento, el día que tú entregaste la gracia de Dios, ten en cuenta que vas a brillar por toda la eternidad. Se van a acordar de ti. Amado, estos son llamamientos eternos. Solo de Dios pueden venir. Llamamientos de connotación, asignaciones de connotación eterna. Solo de Dios vienen responsabilidades trascendentes. Solo en Dios se encuentra el poder inescrutable para las necesidades más extremas. Solo en Dios hallamos la sabiduría para enfrentar las leyes que los parlamentos aprueban contra la iglesia. Solamente en Dios. Amado, y la iglesia va a ser probada en todo esto. Aquí hay asignaciones irrevocables. Aquí hay asignaciones de las cuales no podemos abdicar. Tú eres hijo y debes ser hijo hasta las últimas consecuencias. Y damos gracias a Dios que en este lado del mundo no sufrimos como sufren en otros lugares, donde ostentar la fe, tu vida depende de un niño. Te cortan el cuello, te asesinan. El otro día me enviaron una fotografía. No sé si fue en Uganda o Eritrea. Me llegó me la envió un pastor amigo. 5 familias ahí, amados. 5 familias con sus niños en la espalda. Y soldados acribillando a esas familias. Ahí se veía. Ahí la voz. Nosotros hoy tenemos la libertad de poder representar a Dios sin esas presiones que otros lugares tienen. Por eso, ¿cómo estás administrando tú el día de hoy? La sabiduría de Dios, la grandeza, la riqueza de Dios. ¿Cómo lo estás haciendo? Moisés nos da una enseñanza, amado, que no tiene precedentes. En Hebreos capítulo 11, versos 24-26, Moisés nos da una enseñanza que no tiene precedentes. Decide renunciar a lo temporal, a la opulencia de Egipto, a ser candidato directo para ser rey y faraón, y lo cambia por el vituperio de Cristo. ¿Tú sabes cuál es el vituperio de Cristo? ¿Cuál es su vituperio? Los escupos, los azotes. ¿Sabes cuál fue el vituperio de Cristo? Es que Él se llamara ser hijo de Dios. Ese es el vituperio. Porque mira lo que hace Moisés. Moisés dice, por la fe, Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿Cuál fue el vituperio de él? ¿Por qué lo vituperaron? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Cuál fue la razón de su crucificación? Se hizo llamar hijo de Dios. Cuando entendí esto dije, wow, Señor. O sea, Moisés tenía tanta claridad en el llamamiento de Dios, porque el Pentateuco no contempla, él escribe, pero no escribe de sí mismo. Pero Hebreos habla acerca de la conducta, de su carácter. Amado, ¿tú sabes lo que significa para Moisés renunciar a un lugar donde creció, se crió con la cultura, el lenguaje, todo aquello? Y él dijo, esto no es comparable a yo ser llamado un hijo de los hebreos. Porque ser hijo de los hebreos era ser hijo de Dios. Acuérdense que cuando Moisés va a rescatar a Israel, Dios le da la orden a Moisés y le dice, dile a Faraón que deje ir a mi hijo. Si el ser hijo, amado, es la riqueza más grande que tú podamos tener. Ser hijo es más grande que cualquier otra cosa. Ser hijo. Por eso Moisés renuncia a aquello. Moisés renuncia a la opulencia, al palacio, a la riqueza. Renuncia a todo aquello, a la postura de Faraón. Porque aquí dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y lo destaca. Por eso, amado, el galardón no tiene nada que ver con ningún ministerio temporal. Tiene que ver con la elección eterna de ser llamados sus hijos. Esto es trascendente. Y cuando tú le hayas trascendencia, cuando el mal quiere golpear tu casa, tu puerta, tu vida, tu hogar, tu familia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo está
manifestando el gran poder de Dios, y los hijos de Seba quieren alardear con el poder que tenía Pablo, y los hijos de Seba van a liberar a una persona y le dice: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, de hecho fuera. Y el demonio lo queda mirando y dice: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Amado, ser hijo lo es todo en este mundo. Ser hijo lo es todo, porque donde quiera que tú vas siendo hijo, ese mundo espiritual detecta quién tú eres. Ese mundo se rinde ante la posición de un hijo. Por eso debemos saber cómo vamos a administrar, cómo vamos a implementar la sabiduría de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ella? Esto es clave para ti, para tu desarrollo, para tu representación. Esto es clave. El galardón entonces no tiene que ver con ninguna aspiración militaria. Hermano, si yo tengo que hacer un análisis a mi ser, yo decía: Padre, lo único que yo siempre, cuando llegué recién a la iglesia, decía: Señor, lo único que yo quiero es ser un diácono. Me gustaba el diaconado, porque se servía y todo, y a mí me gustaba, y yo quería ser diácono. Y encontraba tan lejos el diaconado, y decía: Señor, algún día ser un diácono. Porque encontraba que era tan digna la labor de un diácono. Pero no entendía que ser un hijo supera el ser un apóstol, un evangelista, un maestro. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues al cielo, y el Señor te deja entrar, vas a entrar ahí. ¿Tú crees que yo voy a llegar como él? Yo soy el pastor Mora. ¿Ah? Entonces el Señor me va a decir: sáquese esa vestimenta de pastor Mora, porque aquí entran los hijos. El ministerio era para la tierra, no para el cielo. O sea, de pronto alguno pasado revolución, aquí viene el super, mega, intergaláctico apóstol. O sea, sácate inmediatamente eso, porque aquí solamente entran los hijos que han gestionado bien su función de hijos en la tierra. Han administrado la sabiduría con poder, con gracia, con generosidad, con benignidad, con toda la riqueza de Dios. Porque de pronto nosotros los seres humanos somos pasados revoluciones, hermano. Pero ser hijo, no hay galardón más grande. No hay connotación más importante. Y amado, Dios ha tenido, en los años que yo estoy en esto, Dios trató conmigo. Porque uno de pronto es, en su fuero interno, de pronto, uno dice: ay, qué bueno, Señor, que tú me bendigas. Pero de pronto hay algunas personas que Dios usa para aterrizarte, ¿no? Yo recuerdo que a mí cuando me ordenaron al pastor, a una persona me dijo: hermano, yo, pastor. Pero yo lo dije internamente, le dije: pastor, acuérdate que me ungieron, me ordenaron. Pero yo lo dije interiormente, no es que yo lo dije hacia afuera. Pero aunque no lo haya dicho, lo pensé, y eso cuenta lo mismo. Entonces Dios tiene que tratar con nuestra vida. Entonces a mí usted me dice: Manuel, pastor o hermano, dígame, yo soy hijo y eso no lo cambia nadie. Ese problema no está. Mire, si nosotros tratamos, le decimos Tamo, a Yacer le decimos Yacer, a Tommy, nos tratamos así todos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos cuando le agregamos él, es porque lo honramos, porque valoramos el llamamiento. Y sí, gloria al Señor, el apóstol Tamo, el profeta Mario, cuando viene el Señor profeta Mario, porque hemos sido bendecidos con su gracia, porque ellos han administrado bien la riqueza. El tema es cómo tú vas a administrar ahora lo que Dios te ha dado. Porque a eso apela, porque la sabiduría es el objetivo y la enseñanza y las acciones del apóstol Pablo. El centro de su enseñanza, y lo destaca en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 13, voy a leer 5 versos que son determinantes para que tú valores. Pablo valoraba tanto esto, y su oración era: Padre, por favor, guarda la riqueza en estos hijos. Y él decía: por lo cual, Colosenses 1, verso 9 al 13 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque mira, si tú conoces la voluntad de Dios, necesitas sabiduría para ejercerla.
No se puede ejercer la voluntad de Dios sin conocimiento, sin entendimiento. Porque lo que la sabiduría beneficia a otro puede estorbarle a otro, si no está canalizada, si no está ordenada. Y Él dice, para que andéis como es digno, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno. La sabiduría y la inteligencia es para ser dignos en el llamamiento que Dios nos ha dado. Comportándonos como debemos. No siendo arrogantes ni soberbios, humildes con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado sabiduría, sé humilde. Soy una persona que tiene tiempo y se da el tiempo para explicarle a otro. Con el ABC, y uno tiene la paciencia para poder delinear, así como eran los profes. ¿Se acuerdan de los profes? Yo no sé cuántos se acuerdan de los profes que nos tomaban la mano y nos enseñaban la caligrafía y nos llevaban. Así tú tienes que hacer con algunos. Y no porque creciste en alguna medida en el ministerio, tú dices, no, esto ya me tiene chato, esto no. O sea, ya me tiene sobrepasado. No, amado, el que llegue tú tienes que darte el trabajo de tomarle la manillo, de hacer la caligrafía espiritual hasta que aprenda. Porque todos hemos sido llevados por ese mismo camino. Para eso es la sabiduría. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Amado, Cristo conversó con personas que a nuestros ojos eran intrascendentes, pero al final se transformaron en personas trascendentales. Ya hemos visto, yo ya le he explicado, las personas que a mí me asombran, de las cuales Cristo se detuvo a hablar con ellas. Quizás en mi sano juicio y sin conocimiento yo jamás me sentaría a conversar con alguna de ellas. Pero con la revelación de Dios tú entiendes que no hay persona que no cargue propósito sobre lo cual Dios no tenga una semilla digna de manifestar. Y Él dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo. La sabiduría de Dios no es como la medida de tu zapato. ¿Cuánto calzas tú? 40, pero en el espíritu a lo mejor vas a ser un gigante, vas a tener una patona. No sé cómo vas a hacer, pero lo necesitas. Necesitamos crecer en todo esto. Y dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido, no con el poder, dice, la palabra clave ahí es con todo poder, todo poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amado, te hizo apto para participar en esto. Si tú no calificabas para esto, amado, yo no calificaba para esto, yo no sabía nada. Cuando llegué hace 40 años al Señor no sabía nada. Y hoy todavía estoy igual, con un poquitito más de conocimiento, pero todavía sigo creciendo. No es que yo diga que lo alcancé, no. Tengo una riqueza, sí. Estoy desencriptando todo lo que está escondido de Cristo en mí, sí. Pero necesito sabiduría para administrar esto con dedicación, con humildad, con temperamento, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Mire, porque la Biblia dice con gozo, porque de pronto, claro, cuando uno recién está en la operación, todo lo hace bien, y después ya, cuando pasa el tiempo, el pastor me llamó de nuevo. Entonces, de pronto la esposa le puede decir, amor, ¿sabes qué quiero que? No, tengo una asignación. Escuchar de nuevo el pastor esas voces disidentes, cuidado. Porque al comienzo era gozo y después pasa a ser una carga, cuidado. Con gozo, siempre con gozo. El día que hagas algo sin gozo, no va a tener el ingrediente sobre el cual Dios recibe lo que tú haces. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aleluya, Padre, gracias. Porque yo pertenezco al reino de la luz y todo lo que sé hacer son cosas que están asignadas en ese reino. En mí y en ti no tiene que haber competencia de nada de lo que las obras de las tinieblas produzcan. Eso no tiene que tener competencia.
Pero para eso necesitamos sabiduría de Dios. Porque la sabiduría, en último análisis, significa saber discernir entre lo bueno y lo malo. La responsabilidad es lo que te hace ejercitar lo que la sabiduría determinó como bueno y como malo. Pero eso siempre va a ser una elección entre tú y yo. La única sabiduría que importa no es la que el hombre descubre, sino la que Dios da. Por eso la Biblia dice que hemos sido enriquecidos en todo. Nada es tuyo, todo es de Él. Todo lo que sabemos, todo lo que tenemos y todo lo que ostentamos ha venido de Él. Así que aquí no hay lugar para la arrogancia ni la soberbia. Todo es de Él. A Él sea la gloria, la honra, el poder, por todos los siglos. Amén.